17 de junio de 2016, un solo hacker roba más de 60 millones de dólares de un smart contract. No en horas ni tampoco en días, en tan solo un segundo. Y lo hizo con un truco tan simple que lo vamos a recrear tú y yo en este vídeo. Este hackeo y ataque fue tan grave que partió la cadena de Ethereum en dos, en Ethereum Classic y en la red de Ethereum que conocemos tal cual a día de hoy. Y lo peor de todo es que en 2026, 10 años después, este mismo ataque y vulnerabilidad sigue repitiéndose y sigue permitiendo a atacantes robar millones de dólares de smart contracts de terceros. En este vídeo vamos a recrear la vulnerabilidad paso a paso, también vamos a replicarla con un proof of concept para que así puedas entenderla en detalle y sobre todo evitarla en tus smart contracts y ahorrarle millones de dólares a las empresas para las cuales vas a trabajar en el futuro. Soy José Cruz y llevo más de 5 años trabajando en el sector blockchain internacional y actualmente trabajo como ingeniero de seguridad en Zoukio, una de las mejores empresas de ciberseguridad blockchain de todo el mundo, donde hemos auditado más de 150 proyectos y hemos auditado y asegurado más de 30 billones de dólares para nuestros clientes. Y mi día a día se resume exactamente en esto: encontrar vulnerabilidades en smart contracts y detectarlas antes de que un atacante las aproveche para robar los fondos. Y si piensas que esto de seguridad blockchain es solo para atacantes y actores maliciosos, estás muy equivocado. Las empresas blockchain están desesperadas para poder encontrar programadores que sean muy buenos en desarrollo, pero sobre todo también en seguridad blockchain. Porque un hackeo de este estilo puede suponer la quiebra de una empresa. Por eso los puestos de ciberseguridad dentro del sector blockchain están tan bien pagados, porque puedes ayudar a una empresa a salvar millones de dólares y por eso los salarios de estos perfiles pueden llegar a superar los 200.000 dólares anuales. Y este tipo de conocimiento en ciberseguridad blockchain fue lo que le permitió a mi alumno Pedro pasar de ser un programador backend a conseguir un empleo en el sector blockchain con un salario por encima de los 100.000 dólares anuales. Lo mismo pasó con Vicente, que pasó de ser un programador full stack sin empleo a convertirse en un programador full stack blockchain en menos de 4 meses en una empresa internacional. Lo mismo que pasó con Marcos, Cristian e incluso Adrián, los cuales están trabajando a día de hoy en el sector blockchain. Porque las empresas blockchain priorizan siempre a los programadores que sepan de seguridad. Esto es así que vamos directamente a por ello. Para que entiendas lo que vamos a hacer, déjame contarte esta historia de manera rápida. En 2016 se creó DAO, que era básicamente un fondo de inversión en Ethereum. La gente depositaba su Ether en este protocolo y después se decidía en qué proyectos invertir. Llegó a alcanzar hasta 150 millones de fondos invertidos por los usuarios. Y el 17 de junio de 2016 un atacante encontró una vulnerabilidad en su código. Esta vulnerabilidad se conoce como reentrancy o ataque de reentrada, y con ella robó 3,6 millones de Ether, lo que en su momento era el equivalente a 60 millones de dólares, más del 5% de la circulación total de Ether en ese momento. Eso fue tan grave que Ethereum decidió hacer un fork, es decir, cambiar las reglas de la blockchain para poder devolver los fondos a la gente. Y los que no estuvieron de acuerdo se quedaron en la cadena Ethereum Classic. Es decir, la cadena de Ethereum que todos conocemos a día de hoy existe debido a que este atacante decidió atacarla en 2016. Y te repito, este ataque y vulnerabilidad sigue presente a día de hoy. En 2022 Rari Capital perdió millones de dólares debido a este ataque. Y en 2025 Yearn Finance, uno de los mayores protocolos, perdió hasta 9 millones de dólares. Es una vulnerabilidad muy común, sobre todo cometida por programadores junior, y además es muy fácil de detectar. Así que, dicho esto, vamos directamente con el código. Antes de meternos con el código, quiero que entiendas el concepto. Imagínate un cajero automático. Tú vas, pides retirar 100 euros y el cajero te da los 100 euros. Pero antes de actualizar tu saldo en el banco, tú vuelves a pedir otros 100 euros. Y como tu saldo no es actualizado, el cajero piensa que aún tienes esos 100 euros y que aún tienes dinero y que por eso te los puede dar. Y te los sigue dando, así una y otra vez hasta vaciar dicho cajero. Esto es exactamente lo que pasa con la vulnerabilidad de reentrancy. El smart contract literalmente está enviando Ether al usuario antes de actualizar su propio balance. Y si el usuario es otro smart contracts, puede interceptar ese envío y volver a llamar a la función de retiro antes de que el balance se actualice. Es un bucle infinito de robo. Así que vamos a verlo directamente en código. Pues aquí tenemos nuestro proyecto de Foundry, que es la herramienta que vamos a utilizar. Ya sabéis que es la herramienta que todas las empresas utilizamos a día de hoy para poder desarrollar y auditar smart contracts. Y aquí tenemos nuestro proyecto que vamos a... Déjame un segundo, voy a cerrar esto por aquí. Que vamos a desarrollar. En este caso, tengo por aquí dos smart contracts. Vamos a tener por un lado una Vault, que va a ser la Vault vulnerable, y luego tenemos el smart contract del usuario, que va a ser el smart contract del atacante realmente.
Como siempre empezamos nuestro smart contract definiendo la licencia y también definiendo la versión de Solidity. Ya sabéis que si nos da algún error es porque seguramente la versión del compilador no está coincidiendo con la versión que hemos definido. Así que la vamos a cambiar por la 0.8.25 y veremos que el error va a desaparecer cuando le demos a guardar. Perfecto. Ahora vamos a definir nuestro smart contract, lo vamos a llamar vulnerable vault. Y todo lo que tengamos dentro de estos paréntesis va a ser nuestro smart contract. Perfecto. ¿Qué vamos a definir? Vamos a hacer un smart contract como una vault que va a funcionar como si fuera un cajero, algo bastante simple. Para ello es muy importante que tengamos una variable de balances, en este caso va a ser un mapping, de address a uin256 porque nos va a estar guardando el balance de cada usuario. Por aquí lo tenemos, perfecto. En segundo lugar vamos a definir una función deposit que va a ser la función que los usuarios van a llamar para poder depositar Ether. Aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes, bueno, tres. Es una función public para que se pueda llamar desde el exterior, pero es una función que va a tener que aumentar el balance del usuario, por lo tanto tenemos que aumentar el mapping para el usuario, que sabemos que se puede cachear o que se puede recibir con la palabra reservada msg.sender, y vamos a aumentar el valor con el msg.value. ¿Qué significa msg.value? Esto es que estamos enviando Ether, es la cantidad de Ether que estamos enviando. Pero como veis nos da un error. ¿Por qué nos da error? Porque esta función como está ahora mismo no puede recibir Ether. Para ello hay que definirla como payable. Una vez tengamos la función como payable, el error se elimina y la función puede recibir Ether. Vamos también a definir una función de getContractBalance para poder saber el balance del smart contract. Va a ser una función externa, pero lo vamos a poner como view y va a devolver un uint256 porque va a devolver el balance de este smart contract. Así que vamos a poner un return que devuelve el balance del smart contract con address.dis indicando que es el balance de este smart contract y con la palabra reservada balance. Perfecto. Una vez tengamos la función de deposit y también de los balances, nos falta obviamente la función de retiro de balance del smart contract. Exactamente igual que si quisiéramos retirar dinero de un cajero automático. Vamos a introducir la vulnerabilidad a propósito para que podamos ver el impacto que tiene y posteriormente arreglarla. Vamos a llamar a la función de withdraw. Es una función public y en este caso no tenemos que definirla como payable porque no vamos a enviar Ether a esta función, sino que va a ser la función a la que nos va a enviar el Ether a nuestra cartera. En esta función vamos a tener que implementar tres pasos específicos. En primer lugar, tenemos que chequear que el usuario realmente tiene un balance mayor que 0. Esta comprobación también se hace de manera default en la función, pero vamos a hacerla porque es una buena práctica para poder desarrollar los smart contracts de manera correcta. Así que vamos a poner que el balance del usuario tiene que ser mayor que 0. Por eso estamos poniendo de un require. Es decir, se requiere que el balance del usuario sea mayor que 0. Y si no, vamos a lanzar un error de user has no balance. Perfecto. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, tenemos que transferir el Ether al usuario. Perfecto. Vamos a hacer ese transfer al usuario del dinero. Para ello vamos a utilizar la función de .call. Recordad, no utilizaremos ni send ni tampoco transfer porque son dos funciones que tienen un límite de gas y que pueden fallar. Por lo tanto, usamos el .call y vamos a definir el value que va a ser obviamente el balance del usuario en el mapping. Para ello lo vamos a cachear. Vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerlo antes del require. Vamos a definir como uint256 user balance y vamos a coger el balance del usuario, lo vamos a poner por aquí y ahora vamos a sustituir esto para ahorrar gas y vamos a transferir el balance del usuario. Y bueno, no queremos transmitir ningún tipo de dato, así que vamos a poner estas dos comillas. Importante, esta función devuelve dos variables. Por un lado es una variable booleana, la primera que es la importante, que nos indica si se ha transferido con éxito o no, y los segundos nos devuelve datos en bytes que no necesitamos, por eso no los vamos a cachear. Siempre que nos devuelva un valor la función de .call, tenemos que obviamente comprobar que se ha actualizado correctamente, que se ha enviado ese transfer correctamente, y para ello hay que poner un require de la variable success que nos ha devuelto la función. Y si no, ponemos el error de transfer failed. El error ha fallado. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, actualizar el balance del usuario y ponerlo a 0 porque ya está retirando el dinero. Así que vamos a poner que el balance del usuario es igual a 0.
Perfecto. Una vez tengamos esto implementado, podemos pensar que está todo correcto, ¿verdad? Hemos hecho la comprobación, hemos transferido el Ether y hemos actualizado los balances. ¿Correcto? Pues no. Aquí es donde exactamente tenemos una vulnerabilidad crítica. Una vulnerabilidad que en estos pasos tan sencillos puede suponer la quiebra de tu empresa o la tuya misma si tienes fondos en este smart contracts. ¿Por qué? Porque no hemos seguido el Check Effect Iteration Pattern. ¿Qué es el SEI Pattern? El Check Effect Iteration Pattern es un patrón. Voy a poner por aquí SEI Pattern. Es un patrón que, como su propio nombre indica, SEI son las siglas de Check Effects Interactions. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es el orden de lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que hacer los chequeos, luego tenemos que hacer los efectos y luego las interacciones. ¿Qué significa esto? Bien, aquí tenemos el chequeo. El request está chequeando. Pero, ¿qué estamos implementando después? La interacción en vez de los efectos. El efecto es este de aquí, o sea que el orden está al contrario. ¿Por qué? Así es como estaríamos arreglando esta vulnerabilidad y estaríamos siguiendo correctamente el Check Effects Iteration Pattern. ¿Por qué? Porque de la manera contraria pasaría exactamente lo que hemos dicho al principio del vídeo. Llegaríamos a esta parte, se transferiría, imaginemos que tenemos $100 de balance en este smart contract, se transferirían $100 a nuestra cartera y si en este caso tenemos un smart contract, sabemos que las transacciones en blockchain se ejecutan de manera atómica, capturaremos esa ejecución y podríamos volver a llamar a esta función antes de que ni siquiera se hubiera actualizado el balance. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer para poder demostrar esta vulnerabilidad con el siguiente smart contract, que va a ser el smart contract del atacante. Antes de continuar con el vídeo, si estás viendo que todo esto te interesa o que hay cosas que a lo mejor estoy explicando y ni siquiera entiendes, o a lo mejor sí que las entiendes, pero quieres entender cosas más avanzadas, quiero comentarte que tengo un montón de recursos totalmente gratuitos, más de 32 vídeos pudiendo explicar cosas como estas mucho más en detalle y que te los puedo mandar de manera totalmente gratuita si me escribes la palabra YouTube, tanto por DM de Instagram como por DM de LinkedIn, cualquiera de las dos me vale y te lo voy a mandar de manera totalmente gratuita, así que escríbeme por ahí. Bien, pues aquí tenemos el smart contract del atacante. No lo voy a hacer en directo porque quiero que nos centremos en poder entender bien lo que supone este smart contract o cómo podemos atacar esa vault que es vulnerable. Bien, tenemos aquí definido el smart contract, lo de siempre, pero nos vamos a centrar en las funciones importantes, que son la de attack, la función receive y la función de recolectar los fondos que han sido robados. Bueno, esta es una función que se va a llamar después para poder retirar los fondos de este smart contract. Realmente las dos funciones importantes son estas. Vamos a empezar con la función receive. Esta es una función muy importante que si has visto otros vídeos o si me has pedido los recursos por Instagram lo habrás aprendido. Es una función que se activa de manera totalmente automática cuando un smart contract recibe Ether. Es decir, si nosotros estamos llamando a la función de withdraw desde otro smart contract, cuando se le envíe el Ether debido a este punto call que le está enviando el balance del usuario, la función de receive va a ser automáticamente triggeada como si fuera un fallback. Y en este caso vemos que aquí está haciendo una comprobación de si el balance de la vault, es decir, si en nuestro cajero automático sigue quedando dinero, vamos a seguir llamando al withdraw. Este es el bucle que explicábamos al principio, es el bucle donde existe la vulnerabilidad, porque esta función manda el Ether al smart contract del atacante, automáticamente se ejecuta esta función y se vuelve a llamar a la función de withdraw. Es decir, de aquí pasamos otra vez a la ejecución de withdraw sin ni siquiera haber llegado a esta línea. Nunca llegamos a esta línea, por lo tanto nuestro balance no ha sido actualizado. La función de withdraw se vuelve a llamar y obviamente se vuelve a hacer un nuevo transfer de Ether a este smart contract, la función de receive se vuelve a triggear y así en bucle infinito. ¿Cuándo para esto? Bueno, pues esto para cuando el balance del smart contract de la vault ya no es mayor a la cantidad que el usuario ha depositado. Por lo tanto, ahí paramos y así es como hemos drainado todo el smart contract. Y para ello hemos creado una función de attack que es external y payable, que lo que hace es, en primer lugar, depositar Ether correctamente al smart contract como si fuéramos un usuario legítimo, pero después llamar a la función de withdraw y directamente con el bucle que hemos explicado va a ejecutarse este ataque. Además he creado aquí un proof of concept, es decir, un test que va a simular el ataque para que podamos entender cómo funciona. Aquí tenemos todo el setup
No me voy a poner muy en detalle porque no quiero que quede un vídeo súper largo, pero si quieres que te lo explique más en detalle, escríbeme la palabra YouTube, tanto por DM de Instagram como por LinkedIn, y te voy a enviar el vídeo completo, o incluso este código también te lo puedo enviar para que lo analices tú mismo en detalle. Aquí tenemos el setup, que tenemos, por ejemplo, diferentes usuarios como Alice, Bob, Charlie y el atacante depositando tokens en nuestra bot para simular que fuera un cajero que contiene dinero de usuarios legítimos. Y aquí vemos que los usuarios están depositando su dinero en el setup de nuestro smart contract, pero aquí tenemos la función del test que va a chequear la función de reentrancy. Aquí podemos ver que el balance de la Bolt es en total 30 Ether. Podemos ver que también tenemos el balance del atacante que aún no lo ha depositado. Y aquí es donde realmente se va a ejecutar el ataque. Se va a crear, bueno, se empieza a prankear la address del atacante. Se deploya el smart contract de attacker y se ejecuta el ataque. Es decir, se ejecuta esta función attack. En este caso, lo que vamos a poder ver es que después se van a retirar los fondos y con estos console logs vamos a ver los balances finales. Así que vamos a ejecutar el test de manera rápida para que podamos ver el balance final y los logs. Aquí vemos que está compilando. Nos da un error de compilación porque la función no la hemos llamado igual. Dejamos un segundo, que es por el nombre de la función. Ahí, que me sobró una S. Y por aquí lo tenemos. Ejecutamos el test. Está compilando de manera correcta. Vemos que el test ha pasado correctamente. Aquí podríamos ver todas las trazas de la ejecución. Como digo, sé que aquí está siendo un lío, pero podemos ver este bucle infinito. Siempre llamando a la función de withdraw, receive, withdraw, otra vez receive, withdraw, otra vez receive. Así 30 veces hasta que podemos dranear todo el smart contract. Y como vemos, si miramos directamente solo los logs, podemos ver que antes del ataque el balance de la Bolt era de 30 Ether, que el balance del contrato atacante era de 1 Ether y que después del hack el balance de la Bolt es de 30 Ether y el atacante ha recibido esos 30 Ether. Por lo tanto, su balance final es de 31. Así que de esta forma podemos ver cómo se ejecuta este ataque y sobre todo también podemos entender cómo evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Tan sencillo como siguiendo el patrón de check effect iteration, que es básicamente cambiando el orden. De esta manera cambiamos el orden de la ejecución, volvemos a ejecutar el smart contract y vamos a ver que ya no funciona. El transfer ha fallado porque ahora sí que estamos siguiendo el check effect iteration pattern. Y si se hubiera sabido esto en 2016, se hubieran ahorrado 60 millones de dólares en ese ataque que ocurrió hace 10 años. Y si has llegado hasta aquí, realmente ya sabes más de seguridad blockchain que el 99% de programadores alrededor del mundo. Pero este es tan solo uno de entre los cientos de ataques distintos que existen en blockchain. Y hay muchísimos más: Oracle Manipulations, Flash Loans, Access Control Attacks. Y cada uno de ellos es una razón más por la cual las empresas blockchain pagan muchísimo dinero a sus programadores por tener estos conocimientos. Y es de lógica, porque realmente si una empresa está corriendo el riesgo de ser atacada y perder millones de dólares, le vale muchísimo la pena poder invertir unos cientos de miles de dólares anuales en sus programadores siempre y cuando estén bien formados para que puedan evitar y detectar estos ataques antes de recibirlos. Y si todo esto resuena contigo y quieres hacer la transición para convertirte en programador blockchain con además conocimientos de seguridad y poder acceder a uno de los grandes salarios que existen en todos los nichos de la programación y hacerlo en tan solo 90 días, tener todo este conocimiento, un gran portfolio bien creado de proyectos, saber cómo atacar las entrevistas técnicas, dónde conseguirlas, tener contactos en el sector y todo ello uno a uno y de la mano conmigo, te voy a dejar un link tanto en la descripción como en los comentarios de este vídeo para que puedas agendar una llamada y hablar con nosotros directamente y ver si podemos ayudarte a dar el paso y que entres al sector blockchain con nosotros de la mano desde el día 1 hasta que consigas tu empleo. Así que nos vemos.